Bueno, continuamos. Artículo 42, formalización del trabajo doméstico remunerado. En cumplimiento con el convenio 189 de la OIT, los trabajadores y las trabajadoras del servicio doméstico deben ser vinculados mediante contrato de trabajo escrito. Contratación que será estipulada de conformidad con las normas laborales existentes y depositada en el Ministerio de Trabajo. O sea, hay que llevar el contrato al Ministerio de Trabajo para su seguimiento a la formalización, así como novedades relativas a trabajo suplementario. Los efectos del depósito son publicidad y en ningún caso son requisito para la validez del contrato. Ok. El Ministerio de Trabajo reglamentará lo relativo con este registro, que podrá realizarse mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones dentro de los 6 meses siguientes a la publicación de esta ley, en consulta con la Subcomisión de Seguimiento al Convenio 189 de la OIT. La Subcomisión de Seguimiento del Convenio 189 de la OIT de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales será de carácter permanente, contará con la presencia de las organizaciones de trabajadoras y trabajadores del servicio doméstico más representativas y dará seguimiento a lo normado en este artículo, y en la que se discutirán y promoverán acciones apoyadas por el Ministerio de Trabajo que redunden en formalización laboral del sector. Modifíquese, artículo 43, modifíquese el parágrafo 2 del artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual quedará así. Artículo 236, licencia en la época de parto e incentivos para la adecuada atención y cuidado del recién nacido. Parágrafo segundo, la licencia de paternidad en Colombia aumentará de manera progresiva hasta llegar a 12 semanas en el 2025. Y quedará así: 5 semanas desde la vigencia de la presente ley, o sea, ya cuando quede esto, 5 semanas. Actualmente está en 2 semanas. Y posteriormente al 2024 subirá 8 semanas. Y en el 2025 llegará a las 12 semanas. Esto es de infarto para los empleadores y para el sistema de salud, porque el sistema de salud es el que paga esto. La licencia remunerada de paternidad opera por las hijas e hijos nacidos del cónyuge o de la compañera permanente, así como para el padre adoptante. El único soporte válido para el otorgamiento de la licencia remunerada de paternidad es el registro civil de nacimiento, en el cual deberá presentarse a la EPS a más tardar dentro de los 30 días siguientes a la fecha del nacimiento del menor. La licencia remunerada de paternidad estará a cargo de la EPS y será reconocida proporcionalmente a las semanas cotizadas por el padre durante el periodo de gestación, tal cual como aplica para las mamás. Proporcional. Artículo 44. Representación paritaria y o proporcional en las organizaciones. Las organizaciones sindicales y de empleadores promoverán la participación e inclusión en condiciones de igualdad de las mujeres a fin de lograr progresivamente su representación paritaria y o proporcionalidad a la integración del sector, y asimismo promoverán la participación e inclusión en condiciones de igualdad de las y los jóvenes, personas con diversidad sexual y personas con discapacidad. Artículo 44. Jornada flexible para las personas trabajadoras con responsabilidades familiares del cuidado. Las partes podrán acordar jornadas flexibles de trabajo o modalidades de trabajo flexibles, apoyadas por la tecnología, enfocadas en armonizar la vida familiar del trabajador o trabajadora que tenga responsabilidades de cuidado sobre hijos e hijas menores de edad, personas en condición de discapacidad o enfermedades graves o personas mayores. El trabajador o trabajadora podrá solicitar y proponer el acuerdo para la distribución de la jornada flexible o la modalidad del trabajo a desarrollar, proponiendo la distribución de los tiempos de trabajo y descanso. Deberá acreditar la responsabilidad de cuidado a cargo. Esto lo vamos a charlar en un video en redes. Listo. Esta solicitud debe ser evaluada por el empleador y éste estará obligado a otorgar una respuesta en un término de 5 días hábiles, aceptándola o sea, lo están obligando a que acepte.
e indicando el proceso de implementación a seguir, proponiendo una distribución nueva y organizando lo pertinente para acordar e implementar esta opción, o negándola o negándola con justificación y comprobantes correspondientes que impiden la aceptación de la misma. Ok, bueno, ya nos da la opción de decir que no. Es que esto es preocupante para las empresas que trabajan en producción, en cadena de producción. Pero bueno, esto se va en debate. Título 11, Relaciones colectivas de trabajo, capítulo primero. Entonces, garantías para el ejercicio del derecho de asociación sindical y fomento a la unidad sindical. Artículo 46, adiciónese el artículo 352A al Código Sustantivo del Trabajo, quedando así. Artículo 352A. La parte segunda del Código Sustantivo del Trabajo aplicará a todos los trabajadores y trabajadoras en Colombia, cualquiera que sea su situación contractual y si están en relación de dependencia. El título segundo, conflictos colectivos de trabajo. En lo relacionado con el procedimiento de negociación colectiva, solo aplica a los trabajadores particulares y a los trabajadores oficiales. O sea, no aplica para los trabajadores públicos. Bueno, para todos los efectos, cuando se utilice la expresión empleador o similar, debe entenderse empleador, contratante o sus organizaciones. Artículo 47. Modifíquese el artículo 354 del Código Sustantivo del Trabajo, quedando así. Garantías del derecho de asociación sindical. Primero, garantías para el ejercicio de la libertad sindical. Con el propósito de garantizar el ejercicio del derecho fundamental a la libertad sindical, se establecen como mínimo las siguientes garantías a las que tiene derecho toda organización sindical. Reconocimiento sindical. Se reconocerá a las organizaciones sindicales como representantes de los trabajadores y trabajadoras sindicales y por ello respetarán sus derechos y garantías propias, en especial la libertad de expresión y su autonomía. B. Permisos sindicales. Los representantes de las organizaciones sindicales tendrán derecho a los permisos y comisiones sindicales remuneradas que les permitan el desempeño eficaz de sus funciones sindicales durante sus horas de trabajo, sin que deban presentar a su empleador informes al regreso, de sus labores. Bueno. Estos permisos se podrán establecer en convenios colectivos de trabajo u otros acuerdos celebrados entre los empleadores y organizaciones de trabajadores y trabajadoras. No obstante, los empleadores y contratantes, so pretexto de que las horas de permiso no están reguladas en disposiciones de orden legal, convencional o de cualquier otro tipo, no podrán rechazar la concesión de los permisos que resulten necesarios para el desarrollo normal de las funciones sindicales. El detalle es que hay muchos sindicatos que no actúan en manera correcta, la mayoría sí, otros muchos no, y se toman toda la jornada laboral en actividades sindicales. En cualquier caso, deberá garantizarse a los sindicatos un tiempo mínimo mensual para las reuniones de su junta directiva. Además, los sindicatos tienen derecho a mínimo 2 horas de permiso sindical en favor de cada uno de sus afiliados, con el propósito de que puedan asistir cada año a 2 asambleas ordinarias. Muy bien. En los casos de las micro pequeñas empresas, es decir, aquellas que tengan hasta 50 trabajadores, se garantizará que el número de trabajadores que gocen del permiso no sea superior al 10% del total de la nómina, que está perfecto. Comunicación con la dirección de la empresa y establecimiento de espacios de diálogo. Con el fin de promover relaciones laborales democráticas en todas las empresas, se habilitarán espacios periódicos, al menos semestralmente, que permitan la comunicación y el diálogo entre la dirección de la empresa y los representantes de las organizaciones sindicales en conjunto. Acceso a los lugares de trabajo. Las empresas permitirán y autorizarán a los representantes de las asociaciones sindicales más representativas que tengan afiliados en la empresa el acceso a los lugares de trabajo que las empresas dispongan, donde pueda la organización sindical desempeñar sus funciones de representación y comunicación, o sea, donde puedan hacerle publicidad al sindicato para que se afilie más gente. Vamos a ver qué dicen los empleadores de esto. Acceso a la información.
Las organizaciones de trabajadores y trabajadoras tienen derecho a conocer la situación social y económica de la empresa, grupos de empresas o del sector que representen. Como mínimo, las empresas entregarán periódicamente la siguiente información a las entidades sindicales que tengan afiliadas a la empresa. Copia de los estados financieros de la empresa e información sobre el número total de trabajadores, cargos y forma de vinculación. Pucha, esto no se lo entrega a uno casi que ni al banco y toca entregárselo a los sindicatos. Acceso y facilidades para la comunicación con los trabajadores y trabajadoras. Los empleadores deberán facilitar espacios y canales de comunicación físicos y virtuales entre los representantes sindicales y los trabajadores y trabajadoras. La eficacia de los espacios y canales de comunicación dependerá del contexto de la prestación de los servicios y de la facilidad de acceso por parte de los trabajadores mismos. Comunicaciones con los nuevos trabajadores y trabajadoras. Las empresas permitirán que las organizaciones sindicales más representativas puedan comunicarse con los nuevos trabajadores y trabajadoras con el fin de que puedan dar a conocer, con el fin de que se sindicalicen. Esto, yo quiero ver cómo van a estar esas charlas de debate de estos temas. Conductas antisindicales. Se considerarán conductas antisindicales las siguientes. A. Fomentar la creación de sindicatos controladas por el empleador. B. Amedrentar, constreñir, ofrecer o entregar dádivas para que el trabajador no se afilie o desafilie a un sindicato. C. Desmejorar las condiciones de trabajo de los directivos, fundadores, de sus representantes o negociadores o quienes hayan participado en una huelga o despedir injustificadamente o terminar contratos de trabajo con el fin de afectar la organización sindical. D. Negarse injustificadamente a negociar un pliego de peticiones o solicitudes. E. Tomar represalias de cualquier índole contra los trabajadores que hubieran declarado contra la persona empleadora en investigaciones administrativas, en procesos judiciales o arbitrales que no resulten evidentemente temerarias. Impedir o perturbar las reuniones o asambleas de los trabajadores sindicalizados. Impedir al trabajador sindicalizado o directivo sindical el ejercicio de sus funciones o hacer uso de lo dispuesto en el artículo 140 de este código para impedir el ingreso de los representantes sindicales a la empresa. H. Establecer normas especiales o diferencias salariales o de otros beneficios a favor de los trabajadores no sindicalizados. Y despedir a un trabajador o perjudicarlo en cualquier otra forma o causa de su afiliación sindical o de su participación en actividades sindicales legítimas. J. Intervenir o interferir en la constitución, funcionamiento o administración de un sindicato. K. Negarse injustificadamente a conceder permisos sindicales. L. Negarse injustificadamente a entregar a las organizaciones sindicales la información que no esté sujeta a reserva o que no tenga el carácter de confidencial. Denigrar de los sindicatos o difundir informaciones difamatorias acerca de los mismos entre sus afiliados, entre los trabajadores de las empresas y ante la comunidad en general. Llevar a cabo programas de reducción de personal, reestructuraciones y o subcontrataciones con fines antisindicales. Despedir o perjudicar en cualquier forma a los trabajadores que hubieran organizado o participado en una huelga o en medidas legítimas en acción sindical. Tercero, el empleador que atente en cualquier forma contra el derecho de asociación sindical será sancionado por la Inspección del Trabajo, cada vez con la multa que tenga en cuenta el tamaño de la empresa y los límites establecidos en el artículo 486 de este código, sin perjuicio de las responsabilidades penales a que haya lugar. Parágrafo. Las garantías mencionadas en los literales B, C y D del numeral primero de este artículo serán reconocidas de forma proporcional al número efectivo de afiliados que contribuyan con una cuota sindical o cada organización sindical y sin que un afiliado o varias organizaciones puedan ser tenidos en cuenta más de una vez para el cálculo de la representatividad. Estas garantías pueden ser mejoradas y ampliadas a través de la negociación colectiva en todos los niveles.
Artículo 48, modifíquese el artículo 356 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual quedará así. Artículo 356, libertad sindical. Las y los trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir las organizaciones que estimen convenientes. En consecuencia, los trabajadores y trabajadoras podrán organizarse en sindicatos de empresa, grupos de empresa, gremio, industria, rama o sector de la actividad, o cualquier forma que estimen conveniente para el logro de sus finalidades. Artículo 49. Modifíquese el artículo nuevo del Código Sustantivo del Trabajo, adicionado por el artículo 55 de la Ley 50 del 90, modifíquese su numeración, la cual quedará así. Artículo 391A. Subdirectivas y comités seccionales. Todo sindicato podrá prever en sus estatutos la creación de subdirectivas seccionales en aquellos municipios distintos al domicilio principal y en el que tenga un número no inferior a 25 miembros. Igualmente se podrá prever la creación de comités seccionales en aquellos municipios distintos al del domicilio principal o al del domicilio de la subdirectiva y en el que se tenga un número de afiliados no inferior a 12 miembros. No podrá haber más de una subdirectiva o comité por municipio, salvo lo dispuesto en el siguiente inciso. Los sindicatos de industria, rama o sector de actividad podrán prever en sus estatutos la creación de sus directivas en cada una de las empresas ubicadas en el mismo municipio, en las que tengan un número no inferior a 25 afiliados. También podrán prever la creación de comités seccionales en cada una de las empresas ubicadas en un mismo municipio, en las que tengan un número no inferior a 12 afiliados. Estos directivos, subdirectivos o seccionales de sindicato de industria gozarán de los fueros sindicales en los términos del artículo 406 de este código, siempre y cuando no hagan parte de otra organización sindical de primer grado. Artículo 50. Modifíquese el artículo 400 del Código Sustantivo de Trabajo, el cual quedará así. Retención de cuotas sindicales. Toda asociación sindical de trabajadores tiene derecho a solicitar que los empleadores o contratantes respectivos reduzcan de los salarios u honorarios de los trabajadores afiliados y pongan a disposición del sindicato el valor de las cuotas ordinarias y extraordinarias con que aquellos deben contribuir. La retención de las cuotas extraordinarias requiere copia autenticada del acta de la asamblea sindical en que fueron aprobadas. Para la retención de las cuotas ordinarias, bastará que el secretario y el fiscal del sindicato comuniquen certificadamente al empleador o contratante su valor y la nómina de sus afiliados. 2. Cesará la retención de cuotas sindicales a un trabajador a partir del momento en el que aquel o el sindicato comunique por escrito al empleador o contratante el hecho de la renuncia o expulsión, quedando a salvo el derecho del sindicato en caso de información falsa del trabajador. Previa comunicación escrita y firmada por parte del presidente, el fiscal y el tesorero de la federación, confederación o central sindical, el empleador o contratante deberá retener y entregar las cuotas federales y confederales que el sindicato esté obligado a pagar a esos organismos de segundo y tercer grado a los cuales están afiliados. Para tal efecto, se deberán juntar los estatutos y constancias de afiliación del sindicato emitida por la respectiva federación y confederación o central sindical. Artículo 51. Modifíquese el artículo 417 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual quedará así. El derecho de federación. Todos los sindicatos tienen sin limitación alguna la facultad de unirse o coaligarse en federaciones locales, regionales, nacionales, profesionales e industriales, y estas en confederaciones. Las federaciones y confederaciones tienen derecho a la personería jurídica propia y a las mismas atribuciones de los sindicatos. Las confederaciones pueden afiliar sindicatos si sus estatutos lo permiten.
Las federaciones y confederaciones pueden afiliar directamente a trabajadores si sus estatutos lo permiten. Parágrafo. Las federaciones nacionales deberán estar conformadas mínimo por 10 organizaciones sindicales de orden nacional. Las federaciones de orden regional no pueden estar conformadas por menos de 5 sindicatos de orden regional. Una confederación no puede estar conformada por menos de 50 sindicatos de primer grado y por menos de 10 federaciones de orden nacional. Para los efectos, no se tendrán en cuenta sindicatos o federaciones que hagan parte de otra organización de segundo o tercer grado. Artículo 52. Adiciónese un parágrafo al artículo 380 del Código Sustantivo del Trabajo. 380. Sanciones. Parágrafo. Protección judicial de los derechos sindicales. Las organizaciones sindicales podrán presentar solicitudes de protección sindical respecto a conductas antisindicales y estas se tramitarán conforme al procedimiento sumario establecido en el numeral 2 del presente artículo. Los jueces que conozcan de este procedimiento disponen de amplias facultades para proteger los derechos y libertades sindicales de los trabajadores y de sus organizaciones. En consecuencia, podrán adoptar cualquier medida cautelar o definitiva que consideren pertinente para su efectiva protección, cesación de acciones u omisiones que afecten derechos sindicales. Además, deberán imponer una multa entre 1 y 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes a las personas naturales que realicen, promuevan, instiguen o asesoren tales conductas, sin perjuicio de las sanciones que podrán imponer el Ministerio del Trabajo al empleador que incurra en conductas antisindicales y de las penales o discriminatorias que haya lugar. Aquí quiere decir que todos llevan. Puede ser un trabajador muy comprometido con la empresa que se ponga en conductas antisindicales, puede llegar a ser sancionado y el empleador también. Artículo 53. Modifíquese el numeral 10 del artículo 362 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual quedará así. Artículo 362. Estatutos. Toda organización sindical tiene derecho de realizarse libremente sus estatutos y reglamentos administrativos. Dichos estatutos contarán por lo menos con lo siguiente: las cuestiones relativas al funcionamiento de la Asamblea, tales como sus atribuciones exclusivas, uso de medios tecnológicos, épocas de celebración de reuniones, reglas de representación de los socios, reglamento de las sesiones de quórum, debates y votaciones. Capítulo 2. Negociación colectiva. Artículo 54. Vamos a dejarlo para otro video y finalizamos. Creo que ya vamos a finalizar con él. Creo, no estoy segura. Entonces, dejémoslo un momentico por aquí.